terror fascista ahoguen en sangre las libertades populares, dispuestos a luchar hasta agotar el último cartucho. Old Man River, that old man River, he must know something, but don't say nothing. Debemos condenar y condenamos a la procesada Dolores García Negrete Ruiz Zarco a la pena de muerte. Bueno, buenas tardes, amigos y amigas. La verdad que en muy pocas ocasiones vemos la biblioteca municipal como en este momento. Y es precisamente por el interés que desde luego tiene la publicación de esta magnífica obra. Y que desde luego, pues el escritor, cuando se acercó al ayuntamiento para que nosotros mirásemos con cariño el trabajo, el esfuerzo, el tiempo y la dedicación que había tenido Luis Miguel con este libro, con este trabajo de investigación que hoy publicamos. Lo primero que me decía Luis Miguel, cuando él me hablaba tan apasionadamente sobre la familia García Negrete, Castillo García Negrete, pues a mí se me ocurría de qué forma podíamos financiarlo, de qué forma podíamos publicarlo, mientras él, apasionadamente, ¿te acuerdas de aquella mañana? Pues me explicaba todo el contenido de este personaje, de esta familia ilustre que desde luego tuvimos aquí en Castillo de Logui. Yo agradezco la presencia del diputado provincial porque en aquella reflexión que yo hacía personal mía, pues yo pensaba lo primero en Diputación, pero bueno, cómo podíamos gestionar, cómo podíamos, en fin, pagar esta publicación. Como buen gestor, pues evidentemente eso es lo que pensaba, ¿no? Y de momento llamé a Juan Ángel para ver si pues 150 libros se podía quedar en la Diputación para que lo repartiera por toda la provincia de Jaén, por la biblioteca de la provincia de Jaén. Desde luego la contestación de él, como hoy y como cada vez que el Ayuntamiento convoca a la Diputación y convoca a la Área de Cultura, a nuestro diputado provincial, pues desde luego esa respuesta fue afirmativa. Por tanto, muchísimas gracias, Juan Ángel, por colaborar, como siempre, con la cultura y en este caso con la edición de este libro. Y cuando Luis Miguel me proponía que fuésemos el Ayuntamiento el que editáramos el libro, en el que él, de una forma simbólica, pues nos cedía los derechos de autor. Su trabajo, como decía antes, y su esfuerzo, ni mucho ni menos está compensado con el dinero que el Ayuntamiento le da por derechos de autor a Luis Miguel. Por eso, pues mi agradecimiento a Luis Miguel, no solamente por poner el foco de atención en esta familia, en la familia Castillo García Negrete, por poner el foco en Castillo de Logui, porque este personaje, esta familia, no solamente son personajes ilustres de nuestro municipio. ¿Por qué? Porque, bueno, porque Federico Castillo no solamente fue un castillero diputado a Corte, sino que fue un castillero también presidente de Diputación, un castillero que fue fundador de la Izquierda Republicana, que fue dramaturgo, médico, forense, pero todo eso se lo voy a dejar al propio autor para que nos lo cuente. Él, lo primero que me dijo en la primera frase era que era un libro fascinante de la trepidante historia de la familia Castillo Negrete. Y además, con esa ilusión, con lo que lo decía, yo decía, este hombre parece castillero. Y es que ya sí es verdad que bueno, tenemos esa referencia de otro libro que escribió, que fue también el autor del libro de Felicer. Bueno, pues esta familia fue una familia ilustre y una familia muy influyente en el Jaén de la Segunda República.
Y bueno, pues también nos hablará el propio autor de Dolores Ruiz Arco, que fue diputada provincial, presidenta de la Asociación de Mujeres Antifascistas y demás. Yo no me quiero extender más porque sí es verdad que él me decía que, bueno, que al final tendríamos un turno de intervenciones, que queríamos abrir un debate. Él ya abre un debate, ya lo abrió ayer el debate en el propio Ayuntamiento de Castilla-Rubín, solicitándonos la restauración o el volver a poner el nombre de Federico en una calle de Castilla-Rubín, porque en su momento pues, se quitó. Y él pues, bueno, nos va a explicar el qué y el por qué y nos va a argumentar el por qué debemos de ponerlo. También nos solicitaste ayer en el propio Ayuntamiento pues, bueno, que hiciéramos hijo predilecto a título póstumo, pero evidentemente en Castillo tenemos el máximo galardón que tiene Castilla-Rubín, es la Cereza de Oro, y por tanto pues este año estamos en el equipo de gobierno, ya hemos hablado de que este año se ponga también a título póstumo efectivamente pues la Cereza de Oro a este personaje ilustre y a su mujer. Yo, sin nada más, pues le paso la palabra a Juan Ángel, nuestro diputado provincial, que como he dicho, siempre está predispuesto y dispuesto a venir a Castilla-Rubín a colaborar con la cultura de nuestro municipio y de nuestro pueblo, y por tanto, pues le agradezco, como siempre, pues, su presencia y su aportación también en este acto cultural. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido alcalde, como siempre. Estimado don Miguel, concejales, concejalas, presidente de ASUR, autoridades, amigos, amigas, vecinos y vecinas. Buenas tardes, noches, ya voy a ser muy breve, pero quiero comenzar esta breve intervención con un profundo agradecimiento a mi amigo Cristóbal. Primero por la invitación para este acto, que me va a permitir, por un lado, entender en toda su profundidad la importancia histórica de los protagonistas de morir por un ideal, y que igualmente me va a conceder el honor de compartir una estupenda velada con todos vosotros y vosotras, además de con Luis Miguel Sánchez Tostado. Muchas gracias, de verdad, por todo ello, y gracias también por el trabajo no exento de esfuerzo y dedicación que está haciendo por Castilla-Rubín. Quiero dar las gracias también a Luis. Quiero agradecer su dedicación a la cultura, a la historia, a la memoria democrática, agradecer su altruismo con los más necesitados, en definitiva, darle las gracias por su entrega a la sociedad y a la provincia de Jaén. Muchas gracias del corazón, querido Luis. Amigas y amigos, me gustaría hacer un pequeño salto en el tiempo. Corría junio de 1977, en un país que había estado sumido bajo un manto de grisura y oscuridad cuando a la ciudadanía se le permitió votar por primera vez desde hacía muchos años. Un año y unos meses después, en diciembre del 78, esos mismos conciudadanos pudieron refrendar un texto constitucional fruto del consenso, del diálogo, de la mesura y de las ganas de borrar para siempre 40 años de dictadura. Esa ley fundamental se convierte en la base de un nuevo pueblo, de un país ansioso de luz, de libertad y de democracia, y también en los cimientos de un nuevo sistema político. Y unos meses más tarde, el 3 de abril del año 79, los vecinos y vecinas mayores de edad de ese lugar eligieron a su alcalde de forma democrática. Para algunos era la primera vez. Otros, en cambio, recordaban, la primera vez que votaban, otros, en cambio, recordaban haberlo hecho hace años, mucho, demasiado, y se emocionaron. Este país, como habréis adivinado, es nuestra nación. Es esa España, camisa blanca de mi esperanza, que tan acertadamente compusiera Víctor Manuel y tan maravillosamente canta a la Belén. Amigas y amigos, he querido traer a colación estos importantes hitos históricos para nuestra democracia, de los que estamos celebrando su 40 aniversario, porque estoy absolutamente convencido de que Federico y Dolores hubieran aplaudido con fervor esa nueva democracia, y desde luego hubieran votado en toda esa convocatoria con júbilo y alegría, y con cierta sensación de deber cumplido. No en vano, por eso es por lo que lucharon toda su vida, y por eso, por la libertad y la democracia, murió Dolores de manos del fascismo.
El filósofo Karl Popper creía que solo debemos sacrificarnos por nuestros ideales. En este sentido, Federico Castillo Estremera y Dolores García Negrete, como actores principales de esta nueva historia de nuestro autor, se convierte en la Antígona del mito griego, que prefirió segar su propia vida antes de que la enterraran viva, que fue el castigo que le impuso Creonte por querer sepultar a uno de sus hermanos que había perdido la vida luchando con el otro. Antígona, al igual que Federico, Dolores y su familia, quisieron una nueva ética, un nuevo mundo en libertad, y lucharon contra aquellas políticas que creyeron injustas. Los Castillo García Negrete son una familia comprometida, luchadora, culta, apasionada de las libertades, y su ejemplo debe de pervivir para las generaciones futuras. Este libro es de vital importancia para ellos. Estudiar sus hojas, asomarnos su interior, nos va a dar la oportunidad de comprender, como ahora bien nos explicará Luis, a la Dolores luchadora, a la Dolores madre, a la Dolores mujer, compañera, a la Dolores militante y a la Dolores política. O entender al Federico padre, al Federico dramaturgo, al Federico hombre, al Federico médico o al Federico político. En definitiva, este ejemplar que nos congrega en este histórico sitio de cultura, fruto del trabajo concienzudo e intenso de nuestro autor, nos va a permitir conocer en toda su profundidad ambas figuras y también a sus descendientes, sus relaciones, su papel en el mundo en el que le tocó existir, saber en definitiva sobre su vida. Estoy convencido de que Sánchez Tostado volverá a romper molde con esta nueva edición, al igual que lo ha hecho en otra de sus publicaciones. Y voy a leer textualmente: el investigador Sánchez Tostado rompe mitos sobre la guerra civil en Jaén con su nuevo libro. Este fue el titular del periódico El País, del diario El País, en el artículo que le dedicó cuando publicó Víctimas de Jaén en guerra 1936-1950, con prólogo del gran hispanista Paul Presto. Gracias, querido Luis, por hacer posible que la vida de esta excepcional saga familiar de la Sierra Sur y de Jaén trascienda en el tiempo. Gracias por plasmar en papel su anhelo, su vivencia, su intrahistoria. Y gracias por la generosidad que ha demostrado cediendo los derechos de autor a este ayuntamiento. Y a todos ustedes, con esto a cabo, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, alcalde, una vez más, por tu invitación, y un abrazo muy fuerte de este alcalaíno, que ya saben que tengo mi cereza de oro, cada día me siento más castillero. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Antes de nada me gustaría agradecer a Juan Ángel Pérez, el diputado provincial de Cultura, por sus palabras y por la colaboración de la Diputación con esta obra. A Cristóbal Rodríguez, alcalde de Castillo de Locubín, que desde el principio apostó por mi proyecto y decidió que fuese Castillo de Locubín el editor de esta obra. Pues yo siempre pienso que comprometerse con la historia, comprometerse con la recuperación de nuestra memoria, de nuestra tierra, sobre todo adentrarse en nuestro pasado es fundamental para conocer, para caminar en el futuro. Tenemos que no perder de vista nunca el pasado. Mi agradecimiento también a Moisés. ¿Dónde está Moisés? Moisés es un castillero, es un investigador que desde hace muchos años me está ayudando. Ya ha colaborado conmigo en varias obras, aportándome documentos, fotografías, y en esta obra pues le debo precisamente a Moisés las reflexiones que yo hago sobre el diario de Federico Parera, que os lo encontraréis, bastantes párrafos. Os va a impactar ese diario, escrito por un chaval de 18 años, con una altura política increíble. Se murió al año siguiente de tuberculosis. Y a él le debo, como digo, las reflexiones que hago en torno a ese diario, a las pugnas terribles que hubo en Castillo de Locubín entre monárquicos y republicanos, con muertos incluidos, y a buena parte de las 130 fotografías que incluye la obra. Mirad, Castillo de Locubín ha sido un pueblo al que yo especialmente le he tenido de siempre mucho cariño. De hecho, quitando Jaén Capital, que yo soy de allí, es el único municipio de toda la provincia al que yo le he dedicado 4 libros. El único. Y la trayectoria empezó
con aquel primero que veis, La guerra no acabó en el 39, que fue el primer libro que empezó a hablarse de Cencerro. Esto fue por 2001, creo recordar. Después seguí con Cencerro, que le dediqué, era un personaje tan importante que le tuve que dedicar un libro monográfico. Eso fue en el 2010, Cencerro, un guerrillero legendario. Luego continué con un caso que muchos de vosotros conocéis, en Castillo de Rubín, un crimen en 1898 terrible que marcó un hito en los fastos de la criminalidad. Aquí en el pueblo no voy a decir nada porque muchos no se lo han leído y no quiero destripar quién es el autor o la autora, ¿no? Y lo recogí en la novela Más allá de la mirada, que está ambientada en un caso real, como digo. Y por último, de la familia de Federico Castillo y Dolores García Negrete. Mirad, Federico Castillo posiblemente sea el personaje más relevante, sin ninguna duda, de Castillo de los Rubín en el siglo XX, todo el siglo XX. Procedía de una familia humilde de comerciantes del pueblo, y tras estudiar el bachiller se fue a Madrid a estudiar medicina, se licenció en Madrid, en 1910 hizo el doctorado y muy pronto se implicó en la causa republicana, una causa que ha estado siempre, permanentemente, en toda su familia. Y se implicó muchísimo en la defensa de las libertades, en contra de la dictadura de Miguel Primo de Rivera y de la monarquía también, ¿no? Su carrera política comienza en un partido de una derecha muy moderada, liberal y republicana, y así se llamaba, era el partido de Niceto Alcalá Zamora, que se llamaba Derecha Liberal Republicana. Y Niceto Alcalá Zamora lo pone el segundo de la lista, en la candidatura, el segundo detrás de él, por Jaime, y obtiene el diputado, es nombrado diputado a Cortes en las Cortes Constituyentes de 1931, que además participa en su redacción, en la redacción de la Constitución de 1931, una Constitución muy progresista, muy evolutiva, que, como sabéis, terminó con la guerra civil y el golpe de Estado y el totalitarismo del general Franco. Pero en los años sucesivos, de una manera muy rápida, se va desplazando políticamente hacia la izquierda moderada. Digo moderada porque él se situó siempre en la moderación. Él tenía algunos hijos que eran más revolucionarios que él, ¿no? Pero él siempre se mantuvo en una moderación extrema, ¿no? Pero siempre dentro del republicanismo. Y al año siguiente, a los 2 o 3 años, en 1933, deja Niceto Alcalá Zamora y se va con Azaña, con Acción Republicana de Azaña, y ahí está un año hasta que al año siguiente funda en la provincia de Jaén Izquierda Republicana, y es su presidente provincial, en 1934. En 1936 es nombrado concejal del Ayuntamiento de Jaén, y ese año es nombrado también presidente de la Diputación Provincial. Pero Federico Castillo es mucho más que un político destacado y reconocido, ¿no? Era el médico forense de la Audiencia Provincial de Jaén. Era el médico de la Prisión Provincial de Jaén. Estaba tan considerado en la capital que presidía las instituciones más importantes de la provincia, ¿no? Esto, por ejemplo, era miembro de la Junta de Oficiales de la prestigiosa Real Sociedad Económica de Amigos del País, que ahí tenéis con el cronista Alfredo Cazabán, con el fiscal jefe de la audiencia. Esa foto es del doctorado en 1910. Es presidente de la Junta Provincial de Turismo, presidente del Círculo Mercantil, presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana, presidente de la Cámara de Comercio, presidente de la Asociación de la Prensa. Imaginaos el personaje, ¿no? O sea que estaba muy reconocido. Y además era director y propietario de una revista médica muy famosa que hubo en Jaén, que se llamaba Revista Sanitaria de Jaén, y además era músico, tocaba, era realmente un hombre del Renacimiento, ¿no? Tocaba varios instrumentos, era un virtuoso del piano. Su hijo lo instruyó, tenía un piano sola en su casa,
Y ahora veré uno de los hijos, gracias a que le enseñó a tocar el piano, es el fundador del premio Jaén de Piano que organiza la Diputación. Esta familia. Y bueno, es un personaje, es dramaturgo, como ha dicho antes Juan Ángel, escribió obras de teatro que tuvieron gran éxito, y además es empresario, construye el bellísimo Teatro del Norte en el Paseo de la Estación de Jaén, desaparecido en el franquismo, demolido, para construir el cine Asuán. ¿Os acordáis del cine Asuán en el Paseo de la Estación? Feísimo, por cierto, que fue demolido en el 2001 para hacer este bloque de oficinas más feo todavía. Es decir, que vamos para atrás. Esta es la forma en la que se han perdido el patrimonio cultural de Jaén durante esos años. Ha habido el Teatro del Norte, el Teatro Cervantes, bueno, un montón de edificios emblemáticos que teníamos en Jaén y que han desaparecido. Y su esposa Dolores García Negrete, aunque nació en Alcalá la Real, toda su familia procede de Castillo de Locubín. De hecho, ellos eran primos. Es algo que no los debe extrañar. En aquella época era muy común que se casaran entre parientes, entre primos, para que las herencias no se dispersen y para evitar unirse al enemigo. Porque, aunque no lo creáis, había en el siglo XIX ya, había unas rivalidades terribles entre republicanos. Se casaban los republicanos con los republicanos y los monárquicos con los monárquicos. Y bueno, eran dos niños, Federico y Dolores, que en sus respectivas familias están mamando el republicanismo desde pequeño. No en vano, el padre de Dolores, García Negrete, había sido alcalde de Castillo de Locubín durante el sexenio revolucionario. Y fijaos, hasta qué punto está metido el republicanismo en esa familia, que el bisabuelo de Dolores es asesinado en Castillo de Locubín por los rivales. En 1839, los monárquicos pagan a sicarios que vienen a asesinarlo. Y lo asesinan. Y hay una causa en Alcalá la Real abierta. Todo esto, obviamente, tiene que influir en el devenir evolutivo de su pensamiento político, lógicamente, ¿no? Había una lucha encarnizada, sobre todo en el siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX y primer tercio del siglo XX, ¿no? Además, estáis viendo una fotografía que nos recuerda, no lo habéis visto mucho, ¿no? En la casa de Federico de Parera todavía están los hachazos en la puerta de 1875, cuando los monárquicos iban a asaltar la casa de los Parera. Los Parera son familias ascendientes de Dolores y de Federico. Los Parera y los García Negrete. Son políticos liberales del siglo XIX muy, muy reconocidos. Y ahí están las marcas de la puerta, ¿no? Por cierto, una casa que es una joya. Es de las pocas casas señoriales que quedan en Castillo de Locubín y que ahora mismo está en un estado lamentable de ruina, que debería de dársele alguna utilidad para que no se pierda definitivamente, porque es una maravilla esa casa, ¿no? Pues bien, ese era el ambiente de rivalidad política que va adquiriendo esos jóvenes, tanto Federico como Dolores, ¿no? Y tras la muerte de Federico en 1936, Dolores experimenta una transformación formidable. Deja de un lado su perfil de mujer católica, de su mujer tradicional, y se convierte en una referencia ideológica, en un paradigma humanitario y en una líder carismática que mueve masas, sobre todo a las mujeres, a las que moviliza en la provincia y sobre todo en Jaén capital, creando la Asociación de Mujeres Antifascistas. Bueno, el matrimonio de Federico y Dolores formó una prolífica familia. Dolores parió 23 veces.
una barbaridad. Es que entonces no había televisión. Claro, y sí, consiguió tener vivos, porque se murieron varios hijos, a 14. Y en la guerra civil tenía a 11, casi todos combatientes republicanos. Imaginad en la casa, la gran casa de Bernabé Soria, que ahora la vais a ver, vivían 21 personas en esa casa. Vivían 14 hijos, 2 padres, 5 miembros del servicio, tenían criado al chofer, 3 amas de cría para amamantar a tantos críos. Tenía la familia. Esta es la casa, que está al lado del Pato Rojo, en la calle La Carrera, la calle Bernabé Soriano, no sé si sabéis dónde está. Bueno, pues su casa, en la calle Bernabé Soriano número 10, era un auténtico centro social y político, siempre lleno de gente. Y además era un lugar de encuentro de estudiantes, asambleas políticas, tertulias de intelectuales y de artistas. Claro, que una familia culta y acaudalada, porque tenía mucho dinero, diese cobertura primero a los partidos liberales y después a los partidos marxistas, claro, eso hizo que se convirtieran en el objetivo de la derecha más reaccionaria, más radical, y tuvieron frecuentes seguimientos policiales. Al acabar la guerra, el jefe local de la Falange informaba al juez militar sobre Dolores de esta forma que vais a escuchar. La denuncia de sus hijos son uno de los principales elementos de la Revolución Roja por su nivel intelectual, buena posición económica y su incontenible odio hacia todo lo que representa orden social y tradición. En 1936 comienza la decadencia de esta familia. A Federico le diagnostican un cáncer de garganta y se mudan a Madrid para ser tratado, porque siendo presidente de la Diputación tiene que viajar mucho a Jaén, y allí le sorprende la crispación social previa al golpe de Estado de 1936. Unos días antes, el 12 de julio, unos falangistas asesinan en Madrid a José Castillo, de Alcalá la Real, que era primo de Federico Castillo. Y como sabéis, fue vengada esa muerte, inmediatamente a las pocas horas, a las 4 horas, fue vengada cuando los guardias de asalto asesinan a José Calvo Sotelo. Y para muchos historiadores es lo que detona que Franco se una definitivamente al bando sublevado y comience la guerra civil. Se adelante la conspiración que desde la primavera venía ideando el general Mola. Bien, al acabar la guerra, el franquismo acusa a la familia Castillo, sin pruebas ninguna, por supuesto, de estar detrás del asesinato de Calvo Sotelo. Por tanto, le estaban acusando de ser los iniciadores de la guerra civil española, de toda entera, ¿no? O sea, algo absurdo, porque a esta altura se sabe perfectamente quién asesinó a Calvo Sotelo, de gran guardia de asalto con la nombre de base les procesó. Bien, todas estas cosas se explican con mucho detalle en el libro. La muerte de su esposo, la pérdida de varios hijos que afectó mucho a Dolores y a su marido, y sobre todo las noticias que venían del frente de los primeros meses del levantamiento golpista, con esas matanzas que se estaban cometiendo tan indiscriminadas, sumieron a Dolores en un profundo desconsuelo. Pese a haber sido educada en valores católicos, ya viuda en noviembre, que falleció el 13 de noviembre, que fallece Federico, pues ya viuda decide continuar la labor de su esposo en la lucha por la libertad, y entonces, como digo, surge una nueva Dolores muy distinta, tremendamente activa, se afilia al Partido Comunista, y yo pienso que también le influyeron sus hijos mayores, que estáis viendo aquí, Federico Castillo, famosísimo ángel capital, médico también, y Manuel, también médico, y los dos eran comunistas. Federico incluso fundador del Partido Comunista en Jaén.
Entonces, a partir de ahí, Dolores tiene una tremenda actividad durante los años de guerra, que ahora os voy a comentar. Es elegida diputada provincial en la Diputación Provincial. Dolores realizó una intensa labor humanitaria, recogiendo a través de mítines por la radio, organizó la campaña de invierno para el Socorro Rojo Internacional, con la recogida de ropas y alimentos para los soldados republicanos en los frentes más próximos, ¿no? En los frentes de Alcalá, en los frentes de Lopera, de Porcuna, los frentes de Córdoba, ¿no? Unos días antes de Navidad de 1937, la voz de Dolores sonaba por Radio Jaén. Estación de radio EAJ 61 emitiendo para Jaén. A continuación, la señora consejera y presidenta del Comité de Mujeres Antifascistas, doña Dolores García Negrete y Ruiz Zarco, dirigirá unas palabras a los radioescuchas. Camaradas de la retaguardia, ¡salud! En nombre de la Comisión Provincial designada por el Socorro Rojo Internacional para intensificar la campaña de invierno, voy a permitirme dedicaros una breve alocución. Ha llegado la estación de las nieves, los hielos y las escarchas, de los cierzos y los relentes que congelan la vida, y el combatiente tiene frío, el combatiente necesita contrarrestar las inclemencias del invierno. Desde luego, es imprescindible que se sepa, para ensalzarlo, para glorificarlo, que la elevada moral de nuestros combatientes está dispuesta a soportar los más terribles rigores sin decaer un momento. Saben por lo que luchan, tienen plena conciencia de su responsabilidad y absoluta confianza en la retaguardia. Siente el calor de la solidaridad con la que la retaguardia cuida de procurarle, entre otros elementos indispensables, los de abrigo para contrarrestar las crueldades invernales. Y esa confianza, que no debemos defraudar, lleva aliento confortador a su espíritu, calor a sus ateridas carnes e indomables bríos para pelear hasta vencer a los traidores que dieron paso a la invasión devastadora, humillante, tiránica. Dolores pedía prendas de abrigo, donativos, alimentos. A los obreros les pedía un jornal del año para dedicarlo a ayuda humanitaria, y el llamamiento dio su fruto, porque a los pocos días se repartieron en los frentes de Jaén 50.000 cajetillas de tabaco, 200.000 dulces, 6.000 litros de aguardiente y numerosas prendas de abrigo, e incluso recordaba como así hace constar en la posguerra los informes de Falange, el inspector Osuna, que tanto informes emitió, reconoció que Dolores también le llevaba ropa a los presos de derecha, que pasaban frío en la cárcel. En los últimos compases de la guerra se viven unos episodios realmente dramáticos, ¿no? El 5 de marzo de 1939 se produce un golpe de Estado dentro del bando republicano, que lo da el coronel Segismundo Casado, con la intención contra el gobierno de Negrín, porque los comunistas no querían rendirse cuando ya tenían todos los frentes prácticamente vencidos, y los socialistas ya querían poner fin a la guerra, teniéndolo todo perdido. Entonces hubo una lucha entre comunistas y socialistas, unos que querían resistir hasta la muerte y otros que querían ya, esto ya no tiene... Entonces, para acelerar un poco la rendición, y Dolores y sus dos hijos, estos que habéis visto antes, fueron detenidos en su casa, fueron encarcelados en la prisión provincial, junto con otros muchos comunistas, y estáis viendo el expediente penitenciario que se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Jaén de Dolores García Negrete, que demuestra que no la liberaron días antes o horas antes de entrar las tropas franquistas en Jaén, que se la encontraron presa y lo tuvieron muy fácil.
No tuvieron nada más que fusilar. Y claro, no tuvieron piedad con ella. A finales de marzo del 39 se derrumbaron los últimos frentes republicanos y llegó el final de la guerra con la victoria del franquismo. En la casa de Federico, por supuesto, echaron a las hijas menores, se quedaron con la casa y se instaló allí un militar de alta graduación franquista. Las tres hijas pequeñas tuvieron que mendigar por las calles. Y en las primeras barriadas, los prisioneros recién liberados abrazan a los soldados de espaldas. Las columnas avanzan, abandonadas sus posiciones y se cruzan con grupos de soldados que se presentan. Todos llevan en su rostro el júbilo que les produce encontrarse ya en poder del Ejército Nacional. Claro, no podían fusilar a su marido porque ya estaba muerto. A la mitad de los hijos no los podía fusilar porque estaban en el exilio, aunque después metieron en la cárcel a varios de ellos. Y claro, fueron a por ella, fue lo más fácil, y ella, que estaba en la cárcel, pues ya te he dicho antes, lo tuvieron muy fácil, ¿no? Y la sentencia realmente, bueno, se sustanció muy rápidamente y tiene algunos párrafos realmente curiosos, ¿no? Como le reprocharon a los republicanos haberse resistido al golpe. ¿Por qué haber resistido? No hubiera podido esto. Y además, os vais a escuchar un párrafo de su sentencia de muerte. Las actividades desplegadas por la procesada son una parte de una adhesión eficaz, clara y evidente, a la rebelión marxista que tanta sangre ha costado a España. Actos que han contribuido a favorecerla de manera tan positiva que sin la colaboración de las organizaciones que la procesada dirigía y sin la labor intensa, hipócrita y tenaz de esos destacados elementos, la suspensión hubiera durado apenas unos días y se habrían ahorrado caudales de sangre heroica. Por tanto, fallamos, que debemos condenar y condenamos a la procesada Dolores García Negrete Ruiz Zarco a la pena de muerte como autora responsable de un delito de rebelión militar en la plaza de Jaén a 26 de agosto de 1939, año de la victoria. A las 6 de la madrugada del 1 de marzo de 1940 le fue leída la sentencia a Dolores en la cárcel, entró en capilla unos minutos y enseguida fue subida a un camión junto con 4 jornaleros, entre ellos un chaval con 21 años, y lo llevaron a las tapias del cementerio de San Eufrasio de Jaén. Dolores tenía 53 años y dejaba 11 hijos. El franquismo destrozó a esta prestigiosa familia, el padre muerto, la madre fusilada, la mitad de los hijos encarcelados, la otra mitad exiliados en Francia, Inglaterra y México, y solo quedaban 2 hijas menores que debieron sufrir el etiquetamiento social por ser hijas de quienes fueron. En la actualidad, Dolores tiene una calle en Jaén, que la estáis viendo, en el barrio de Santa Isabel. Morir por un ideal, este libro que presentamos hoy, no solo recoge la biografía de Federico y de Dolores, también recoge la biografía de los hijos. Y realmente algunas vidas de los hijos son realmente fascinantes, tanto o más que las de los padres. Os vais a quedar asombrados
de la experiencia que viven algunos de ellos, ¿no? Un personaje muy queridísimo en Jaén es Federico Castillo. Tiene un centro de salud en Jaén y tiene una calle. Era el médico de los pobres. Era el hijo mayor, era médico, fue uno de los fundadores del Partido Comunista de Jaén. Concluida la guerra, fue encarcelado, después de 11 años en multitud de cárceles y venir enfermo, se perdió la niñez entera de su única hija. Bueno, mi madre lo recuerda de siempre, y mi abuela, porque después de salir no lo dejaron trabajar en la sanidad pública, claro. Y entonces iba con una motillo que parecía una bicicleta, una Guzzi de esa vieja, iba por todos los barrios obreros de Jaén y no les cobraba nada. La gente le pagaba, pues toma 4 huevos o toma una aceituna, y muchas veces él costeaba los medicamentos, ¿no? Era un hombre realmente querido, ¿no? Luego, el siguiente hijo es este que estáis viendo, Carlos. Carlos es un abogado realmente... bueno, es que esta familia, de verdad, es que os vaya a quedar parado. Todos los hijos tienen carreras universitarias. Abogados, ingenieros, médicos, peritos, científicos, químicos, todo. Es increíble, es increíble. Y todos comprometidos políticamente. Y con un nivel cultural increíble, ¿no? Carlos es abogado y ejerce en Madrid. Y es un abogado revolucionario. Está en contra de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, en contra de la monarquía, y es el único civil procesado en la sublevación de Cuatro Vientos, que conspiró en el aeródromo de Cuatro Vientos junto, fijaos, la vuelta que da la vida, junto con Ramón Franco y con el general Quico de Llano, que también ellos conspirarían luego en contra de la República. Bueno, que el Quico de Llano conspiraba contra todo, conspiraba contra la monarquía, contra la República y contra todo. Aquí tenéis una foto espectacular de todo el comité republicano preso en la cárcel en 1931. Ahí lo tenéis señalando en la flecha, al lado de Largo Caballero, de Alcalá Zamora, de Casares Quiroga, de todo el comité republicano. Una fotografía, esa fotografía es de marzo de 1931, ¿no? Le pidieron pena de muerte, lo iban a fusilar, pero tuvo la suerte de que se declaró, se promulgó la Segunda República. Entonces, claro, a estos presos pues los liberan, pero iban a fusilarlo, ¿no? Y luego se exilió en México después de la Guerra Civil y murió muy joven, murió en el año 48, a los 40 y pocos años. Por cierto, la biografía de Carlos es que es, de verdad, tiene episodios realmente sorprendentes. Una anécdota que os voy a contar, que es muy curiosa, es cómo la cuñada de Carlos, Carlos se casa con Carmen Manso, y esta es la hermana de la mujer, Margarita Manso. Margarita Manso estudia en la escuela de Madrid, es pintora, es artista, y en la escuela de San Fernando, de la Real Academia de San Fernando de Madrid, coincide y hace amistad con pintores como Dalí, como Maruja Mayo, hace amistad con García Lorca, con Alberti, con la generación del 27. Y es curioso porque Lorca estaba perdidamente enamorado de Dalí. Y Dalí, bueno, pues estaba dando copa, ¿no? Le daba una de cal y una de arena. Y entonces, Dalí, que era muy morboso y estaba como una chota, pues le pidió a Lorca que Lorca se acostara con Margarita Manso. Pero él, viéndolo, de bollero. Entonces, claro, además Margarita Manso parecía un chico, apenas tenía pecho, se pelaba a los garzón, ¿no? Y entonces fue la única mujer que se tiene constancia de que ha tenido relaciones sexuales Lorca. Sabéis que Lorca era homosexual. Y luego aceptó, porque estaba perdidamente para satisfacer al majarón aquel. Y le dedicó
un poema precioso en el Romancero gitano de Lorca, a Margarita Manson. Además se titulaba Muerto de amor. Y esta anécdota fue contada personalmente por Dalí a Ian Gibson, o sea que no me estoy inventando nada. Otro de los hijos es este que vemos, Pablo Castillo, que tiene otra calle en Jaén, que era arquitecto y fue el fundador del Premio Jaén de Piano, prestigiosísimo, que sigue organizando la Diputación Provincial de Jaén. Él fue su mecenas, a través del Instituto de Estudios Jienenses, fue su primer fundador, y el primer premio, que eran, no sé si eran 5.000 pesetas, la puso él de su bolsillo. Además creó también la Asociación Filarmónica de Almería. Era un amante del piano que se lo inculcó su padre, ¿no?, en la calle de Bernabé Soriano. Este otro hijo, Fernando Castillo, era perito agrícola en Madrid, era muy culto, hablaba varios idiomas perfectamente porque viajaba por toda Europa, por Estados Unidos. En la guerra ocupó el cargo de secretario de la Dirección General de Agricultura, se exilió en Inglaterra y en agosto del 39 pudo embarcar a México, donde trabajó como ingeniero agrónomo. Y durante la guerra, en Madrid, los hermanos que estaban en Madrid, Carlos, el abogado, y Fernando, hacen mucha amistad con este famoso actor estadounidense, Paul Robinson, un deportista, un actor, un barítono, cantante, que hizo muchas películas, que grabó muchos discos, y era un tío muy comprometido en contra de la dictadura fascista, en contra del fascismo, ¿no? Además, de hecho, viajaba a Rusia, en Estados Unidos ya le colocaron el cartelito de comunista, y como los norteamericanos no podían ver a los comunistas, iban a por él. También le quitaron el pasaporte, es decir, que el hombre lo pasó mal, era un gran defensor de los derechos humanos, luchó contra la segregación racial y fue perseguido en Estados Unidos. Y os digo esto porque viajó a España y se enroló en la brigada Lincoln, donde ayudando al bando republicano. Y vino, ahí lo tenéis, junto con Fernando, visitando una escuela en Madrid, y hacen una gran amistad. Y Paul Robinson se convierte de alguna manera, porque se establece un tiempo en Londres, en Inglaterra, y se convierte pues en sus protectores. Ayuda a Carlos, antes de irse a México, pasa por Inglaterra, ayuda a Fernando, de la misma manera, y ayudó a un tercer hijo, que ahora vaya a ver, que se llama José Luis, que era menor, y lo ayuda dándole dinero, buscándole familias de acogida, etc. Este hombre, por lo menos, se hizo famoso, lo podéis buscar en YouTube, por la película muy famosa Soul Boat, ¿no?, con su famoso tema All My River. Old Man River, he must know something, but don't say nothing. He just keeps rolling, he keeps on rolling along. Pues este es José Luis, ya de mayor. Tras la guerra se fue a Londres y concluyó los estudios de perito agrícola de la Universidad de Cambridge, y el actor Paul Robinson le buscó alojamiento en casa de un matrimonio que se llamaba Ronald y Mabel Cook, con los que mantuvo una extraordinaria amistad, vivió con ellos, hasta el punto de que José Luis fue el padrino de la hija de ese matrimonio, Sally Baker, ¿no?, que vive en Australia, esta mujer, que vive todavía, ¿Y por qué os digo esto? Un día, en 2003, fijaos, Sally Baker, en Australia, recibe una llamada de teléfono de su madre en Londres. Y le dice: Sally, me voy a morir pronto, pero tu padre no es Ronald, es José Luis Castillo. Y esta mujer descubre que tiene otro padre. Y en 2011 decide conocer a su familia. Y en 2011 viene a Jaén, estuvo conmigo, vino a Castillo, que estuvo con Moisés. Yo le acompañé a todos los sitios donde trabajaron, donde
vivían sus padres, la llevé a los archivos, tuvo documentación, que además hizo una tesis sobre la vida de su abuela, a la que se quedó fascinado por la vida de su abuela. Y bueno, es una de las anécdotas que se cuentan en el libro, se cuentan muchas. Aquí tenéis a otros dos hijos, por ejemplo, Salvador, que fue profesor de matemáticas, y Francisco, que escapa de un campo de concentración nazi, incendiando un barracón de los Comandantur, ¿no? Además se hizo famoso también, pues se estableció en Sagunto, se hizo famoso porque en el año 72 escribió una carta al presidente Richard Nixon de Estados Unidos, porque estaban hundiendo barcos en el océano cargados con veneno, o sea, con productos muy tóxicos que estaban contaminando el océano. Y entonces él le propuso un método químico para neutralizar esos tóxicos a través de un procedimiento térmico, y que no los metieran en eso. Pero vamos, le escribieron de la Casa Blanca, pero no aceptaron su propuesta, claro. Bueno, en definitiva, no me voy a extender más. Yo creo que os va a gustar esta obra por una vida apasionante de estos luchadores, que realmente ha sido un paradigma social, sobre todo por su amor a la cultura. Durante la Segunda República, sin lugar a dudas, fue una de las familias más influyentes de Jaén y, por supuesto, en Castillo de Locubín. Como ha dicho Cristóbal, ayer tramité en el registro del ayuntamiento una solicitud escrita para que le sea restituida la calle que en 1931 se le puso en una de las calles principales del pueblo, que pasa por el ayuntamiento, que ahora se llama Blas Infante. Bueno, esa era Federico Castillo, durante toda la Segunda República y durante la guerra. Y le quitaron y le pusieron Calvo Sotero, en 1939, en noviembre, creo recordar. No es cuestión de quitarle la calle a la Infante, pero por lo menos yo le he solicitado como investigador al ayuntamiento que consideren ponerle una calle a este hombre, porque realmente lo merece. Y que si puede ser que se le declare hijo predilecto a título póstumo, y si pudiera ser también que, porque la gente joven no sabe quién fue Federico Castillo, entonces que pongan una pequeña placa con un breve bosquejo de su biografía explicando quién fue. Bien, pues nada más, que es un placer estar aquí en Castillo, y si queréis abrimos un turno de preguntas, y aquí me tenéis a vuestra disposición.